Hoy el tema, sin lugar a dudas, va a ser la selección de vóley femenina y también la masculina. Ambos participaron en el último preolímpico para buscar clasificación a Tokio 2020. La selección femenina cayó en los 3 partidos. Y vamos a hablar con el técnico de la selección el día de hoy. Vamos a hablar con Francisco Herbaje, como siempre nos ha regalado unos minutos para compartir con nosotros y le agradecemos desde ya su presencia en el programa para por ahí sacar de dudas a algunos hinchas que están a la expectativa de lo que sucede en el día a día con esta selección de voleibol femenino. Vamos a saludar al panel, de inmediato arrancamos con Sandra Rodríguez. ¿Qué tal, Sandrita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bonatti, feliz. Después de unas buenas fiestas, ¿ah? Después de buenas fiestas, José Carlos, profe, Dani, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los voleilovers? Un besito para todos, listos para empezar ya lo que va a ser el 2020 a puro volei, ¿no? A puro volei. Dani. ¿Cómo estás, Gino? ¿Cómo están todos en sus casas? Sandra, José, profe, muchísimas gracias. La verdad que sentimientos encontrados. Primero, felicidad de reencontrarnos todos, de que empiece la liga, pero también preocupada por el voleibol peruano, no solamente a nivel de selección, porque creo que este preolímpico nos deja muchas cosas para analizar de cara también a lo que son nuestras jugadoras nacionales en la liga. De acuerdo. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gino Bonatti, compañeros, como siempre un gustazo juntarnos para un nuevo Zona de Ataque. Agradecerle al profe Paco Hervás por su presencia aquí para desglosar lo que ha sido una participación lamentable, tengo que decirlo de entrada, de la selección femenina. Creo que la desazón va del tamaño de la expectativa en cuanto a las chicas. Los chicos vienen mejorando, pero están en otro contexto. Y es curioso, solamente quiero cerrar como un dato, es curioso que de todos los preolímpicos femeninos, solamente un local finalmente consiguió su cupo a Tokio 2020. Me refiero a la República Dominicana tras superar 3-0 Cuba. Después, todos los locales no pudieron acceder a las citas, a las justas olímpicas de Tokio. Así comenzamos Zona de Ataque. Bueno, vamos a conversar con el profesor Hervás. Profe, muchas gracias por su presencia el día de hoy en el programa. Todos por ahí estamos un poquito tristes, es cierto, por lo que ha sucedido con la selección en el último preolímpico. Y como tenemos poco tiempo, vamos a ir con las preguntas, como se dice, de manera directa y frontal. La posición de Ángela Leiva en el preolímpico. Se habla mucho de la posición de Ángela Leiva en el preolímpico. ¿Y quién mejor de usted escucharlo de su boca para que el hincha también entienda, ¿no? Ajá. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y feliz año. Creo que nos hemos visto. Bueno, pues estamos en un momento difícil. Yo creo que la decepción que hemos sufrido todos es importante. Y bueno, hay muchas preguntas que se pueden de alguna forma encuadrar. Sobre el caso de Ángela, bueno, pues un problema técnico o táctico básico. Es decir, para nosotros, en nuestro equipo, no existe la figura del opuesto puro, porque no tenemos ningún opuesto duro, no tenemos ningún opuesto de fuerza que realmente sea capaz de hacer el trabajo que normalmente hacen estos jugadores, son atacantes de fuerza. Por lo tanto, para nosotros el triángulo que forman las dos receptoras y la opuesta son jugadoras que más o menos se manejan en la misma función. La gran diferencia es qué jugadoras son las que participan en recepción. Cuando tú buscas el equilibrio en un equipo, indudablemente depende de las jugadoras que tengas, configuras de una forma u otra. Por ejemplo, Ángela en el equipo de Turquía juega de posición 4, pero cuando se lesionó la opuesta, Ángela ocupó la posición de opuesta y jugó allá. Digamos, profesor, disculpe que lo interrumpa, se buscó potenciar esa zona del campo con la mejor. Nosotros buscamos potenciar la recepción, que es muy importante para nosotros, con las dos receptoras más estables y añadir el punto de fuerza que Ángela nos da jugando como opuesta. Pero dentro del juego, Ángela jugaba en posición 4 la mayor parte de las ocasiones porque hacíamos el cambio con Maguilaura en zona 2. Esto es una disposición táctica que se hace en función de las jugadoras que tienen y que tiene absoluta lógica. Luego, que funcionara mejor o peor no es porque nosotros de alguna forma despreciáramos la posición de Ángela en situación 4, sino que con el equipo que tenemos pensamos que era el equipo más sólido para afrontar este Panamericano. De acuerdo, a ver, digamos que era a su entender la jugadora indicada para suplir por ahí esa falencia que presentaba el colectivo. Sí, porque es la jugadora más fuerte en ataque que tenemos. De acuerdo. Profe, ¿y eso se ensayó antes? ¿Se ensayó antes que Ángela jugara en esa posición antes del preolímpico? Claro, pero ten en cuenta que Ángela se incorporó el 24 de diciembre. O sea, realmente ella no ha tenido mucho tiempo de trabajo con nosotros. En los partidos que hemos competido con ella sí que lo probamos en esa zona y con ellos ganamos los 2 partidos a Puerto Rico. Es decir, que eso sí lo habíamos visto. También lo habíamos hablado con la jugadora para ver cómo se encontraba ella en esa posición y la decisión se tomó con esa idea en la cabeza. Sí. Mi última pregunta, perdón, antes de que se me vaya, es el tema del estado físico de las jugadoras, ¿no? Que creo que nos preocupa a todos. Si bien es cierto, tal vez el tiempo de selección, el trabajo no ha sido el idóneo que se quería, pero igual, el estado físico de las chicas, profe.
¿Te refieres al estado físico o al...? Claro, ¿qué tan atléticas son nuestras voleibolistas? ¿Perdón? ¿Qué tan atléticas son nuestras voleibolistas? Ok, vale. Nuestro equipo físicamente ha crecido mucho y en su inmensa mayoría está muy bien. Ahora bien, hay ciertas jugadoras que por biotipo, por mucho que trabajen, nunca van a, de alguna forma, adquirir el aspecto que todos esperamos ver en algunas deportistas puntuales. Es decir, el biotipo de la jugadora cubana es completamente diferente. Y sin tal vez trabajar tantísimo, las jugadoras sí que muestran un aspecto físico, atlético entero. Algunas de nuestras jugadoras, es cierto que su biotipo, es decir, no es como ese. Por lo tanto, nosotros lo que medimos es en qué estado nos llegan y cómo evolucionan y en qué estado se encuentran ahora. En algunas de ellas es un estado fantástico, aunque visualmente no sea el que todos a lo mejor tienen como referencia de jugadora de élite, pero su mejora ha sido muy grande, y otras, con el mismo trabajo, sí que han adquirido ese aspecto y es un equipo que es atlético. Para mí, por eso te digo que no creo que sea una cosa genérica, creo que hay algunas jugadoras que por su biotipo nunca van a tener esa apariencia, pero creo que en su progreso, que es lo que nosotros hemos medido, hemos visto avances en todas y eso quiere decir que ellas han trabajado. Okay. Profe, una pregunta. Yo he aprendido algo en nuestras muchas charlas que hemos tenido aquí. Una cosa es lo que queremos y otra muy diferente lo que tenemos. Quiero que usted, sobre la experiencia que ha tenido ya dirigiendo a Perú, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un proyecto que va evolucionando y que va adquiriendo tintes de futuro. ¿Qué os quiero decir? Yo siempre lo digo con mucha claridad. O sea, yo no quiero que todo esto que estamos hablando aquí suene como una justificación de lo que nos ha pasado en el preolímpico. Nosotros en el preolímpico hemos jugado mal. Y lo sabemos. Y sabemos que hemos jugado mal y no hemos sido capaces, y ahora el análisis es por qué ha sucedido eso. Entre otras cosas, la tensión o la presión que supone jugar ese tipo de competiciones en tan corto plazo y la cantidad de cosas que nos han pasado en este viaje, que también hay que de alguna forma meter en el paquete, han hecho que el equipo no haya competido. Y ahí sin excusas. Ahora, lo que yo quiero ver es un poco la perspectiva que tiene el equipo peruano desde que empezamos hasta donde estamos ahora. Nosotros en las últimas ocasiones que hemos tenido para competir en Dominicana y en Puerto Rico, con este mismo grupo, los dos técnicos han venido a felicitarnos por la evolución del equipo. Y el equipo ha competido muy bien. Nosotros teníamos muchas mejores sensaciones para el preolímpico y no hemos sido capaces de realizarlas. Eso está claro, el análisis ahora viene para allá. Sobre las expectativas, bueno, pues ahora mismo si tú miras la configuración de nuestro equipo, es un equipo que transmite ilusión. Es decir, nosotros tenemos de las 28 jugadoras que más o menos manejamos, 5 que están por arriba de los 25 años y el resto está por abajo de los 25 años, con muchas de ellas de 23 hacia abajo. Tenemos 5 chicas que pasan de 1,85, que ya empiezan a tener, de alguna forma, características antropométricas parecidas a las que se buscan en el alto rendimiento. Que tenemos 5 jugadoras de las categorías inferiores que vamos a ir introduciendo poco a poco en ese grupo y que también tienen características que pueden llegar. Con lo cual, tienes la configuración de un equipo que, con trabajo y con desarrollo, puede aspirar a lo que todos queremos, que es que Perú vuelva a tener un equipo más competitivo, primero en Sudamérica y luego en el mundo. Ahora, usted me está vendiendo el producto bonito, porque yo lo escucho y me endulza, porque me dice, tiene tantos y tiene tantos, y yo, pucha, me emociono, pero mi realidad. Nuestra realidad de lo que vimos es como que todos estamos totalmente preocupados, porque sentimos que más que un avance ha habido un retroceso. Ajá. Ahora, ¿qué necesita usted para cumplir y que ese producto que usted nos está vendiendo salga como pan caliente? Porque qué bonito suena, pero de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Tú tienes que tener en cuenta una cosa, es decir, dentro del mundo del deporte tú siempre estás compitiendo contra otros. No importa lo que tú hagas, lo tienes que poner siempre en medida del contrario. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un equipo que tiene buen aspecto y estamos compitiendo contra otros 2 equipos que tienen mejor aspecto que el nuestro, más experiencia y más rendimiento hoy día. Por lo tanto, para nosotros el trabajo es de recorte de distancia y no solo de crecer, es muy complicado. A partir de ahí hay ciertas situaciones que también hay que valorar, es decir, si el crecimiento de las jugadoras se va a dividir entre el trabajo que hacen en los clubes y el trabajo que hacen en las selecciones, cuando a nosotros nos dicen sí, pero es que las otras también tienen 9 jugadoras jugando fuera. Yo digo sí, pero las jugadoras que están fuera están compitiendo en unas ligas que son profesionales, donde la jugadora solamente se dedica a entrenar y a competir, y las jugadoras que tenemos en la Liga Nacional compiten en una liga que no es exigente, porque no es exigente y que además no tiene el carácter profesional que hace falta para que crezca la jugadora. ¿Qué quiere decir? La jugadora, muchas de ellas que juegan en Perú, es una actividad complementaria, es decir, hacen muchas cosas y luego juegan a vóley. Las jugadoras que están en ligas extranjeras se dedican 100% de su tiempo al voleibol. Entonces, cuando Colombia suelta a sus 9 jugadoras, las manda a Europa y vuelven a los 6 meses,
han crecido mucho más que lo que han crecido las nuestras, que las hemos dejado en la Liga Nacional y que vuelven después de 6 meses en Liga Nacional. Profe, no es una liga exigente la nuestra por determinados factores, por determinadas características, pero así todo es la segunda de Sudamérica, ¿o estoy equivocado? No, indudablemente. Porque es un tema que ha armado el debate en los distintos círculos. Yo creo que es una buena liga. ¿Sí? Ahora, si tú la comparas con las ligas europeas... No estamos a la par. No tienes. No. Yo no lo digo comparándola con las sudamericanas, pero es que las jugadoras que están jugando en ligas extranjeras no están jugando en ligas sudamericanas, claro. Están jugando en ligas europeas. Y esa es una de las grandes diferencias. ¿Que tenemos que la Liga es importante? Claro que es importante, yo lo llevo diciendo desde el principio. La Liga tiene que seguir creciendo. Ok, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Para mí 2 vías muy claras, es decir, empezar a exportar jugadoras, es decir, empezar a fomentar la idea en las chicas, que es importante que salgan a jugar fuera, claro. Y mejorar nuestra competición. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, como hemos hablado otras veces, meter 3 extranjeras... ¿Usted es partidario de eso? ¿Sumar una extranjera más? No quepa ninguna duda. Hoy yo me sumo a eso. Profe, el partido con Venezuela fue el peor partido de la era Hervás. ¿Y por qué cree que pasó eso? Si es que dice que sí. Bueno, es que no, es que no tengo ninguna duda. Es decir, es que ese partido, en un momento llegamos a pensar si lo jugábamos o no, si teníamos que jugarlo o no. Yo no sé si sois conscientes de lo que sucedió. Sí, claro, muchos problemas. Lo que le pasó a Flavia y a Carla. Cayeron un cuadro en la cabeza, inclusive una jugadora. No, inclusive no. Esa jugadora estuvo 45 minutos tumbada en el suelo del restaurante esperando a venir una ambulancia con el resto del equipo absolutamente histérico porque no sabíamos qué le había pasado. Eso hasta la 1 de la mañana, al hospital, las chicas hasta las 4 de la mañana llamando cómo está, cuando ya nos dieron todas las pruebas y nos dijeron que había sido un golpe fuerte en la cabeza y una pequeña contractura en el cuello que le había dejado, bueno, que hay que tener cuidado, pero que se quedó en eso, ya le mandamos el mensaje a las chicas y a las 5 de la mañana se fueron a descansar, con una noche viviendo en un estado de tensión que de verdad tendríais que haberlo vivido. Yo no he vivido una experiencia similar con un equipo en mi vida. Y cuando eso que produce un desgaste neuromotor terrible. Emocional, ¿no? Terrible. Y tenemos que jugar nuestro partido contra Venezuela sin Flavia, que está volviendo en el hospital, sin Carla, que le dio una contractura y tuvo otro problema, bueno, más allá de la misma caída, con Magui Laura, que se había contracturado en el partido anterior, y sin fuerzas. Es decir, realmente lo que yo creo que no se mide es el esfuerzo que tuvieron que hacer para llegar ahí, jugar contra un equipo como Venezuela y aguantar los marcadores como se aguantaron. Es decir, yo te aseguro que en ese partido llegó un momento que estaba casi deseando que acabara, porque no le veía ningún beneficio a nuestras chicas y mi única preocupación es que íbamos a tener. Es decir, jugadoras con crisis de ansiedad que hubo que medicarlas para que pudieran respirar, porque no les daba. Es decir, una situación complicadísima para ellos. Que la gente no la sabe, recién la está conociendo. Yo creo que no la sabe, yo por eso reconozco el esfuerzo que hicieron las chicas y entiendo que están siendo injustamente tratadas y el partido con Venezuela lo metes en el mismo paquete que los demás. Contra Argentina... Profe, jugamos 10 veces más contra Venezuela y usted me dirá sí o no, ganamos 7, ¿no? Como el equipo completo, digo. Yo tengo la sensación de decir... No es la realidad de Perú versus Venezuela. Yo tengo confianza en mi equipo. Claro. Es que yo te quiero decir que es lo que, cuando uno va viendo la progresión del grupo y te das cuenta que no crece, pues dices, estás preocupado. Claro. Yo te aseguro que yo llegué al preolímpico con las expectativas de competir bien. Y sabíamos que aun compitiendo bien, podíamos perder, porque Argentina está por arriba de nuestras y Colombia también. Sí. Pero la sensación, después de jugar los partidos en Puerto Rico y en Dominicana, con los mismos equipos que han jugado la clasificación olímpica en esa final, nos dejó una impresión muy buena. Por lo tanto, yo tenía confianza en el equipo. Ahora, no fuimos capaces de hacerlo. Es decir, no fuimos capaces de hacerlo. En eso no hay que darle más. ¿Y cómo vamos a hacer de aquí en adelante para desarrollar un grupo de jugadoras o mayor cantidad de jugadoras? ¿Qué tiene planeado usted? Porque nosotros hacemos los partidos de la selección todo el tiempo y sabemos que nuestro mar de jugadoras es muy, muy cortito. Y eso se ve reflejado cuando tiene que llevar de repente... En otra posición. Claro, no hay variantes, o sea, tiene que hacer un poco de magia con lo que tiene. Es prácticamente una selección de Lima. Pero ¿cómo cambiamos eso? O sea, ¿en qué proyecto, o cómo va a trabajar usted para que poder desarrollar a las que tenemos que de repente... No voy a decirle a una jugadora de 15, 16 años, porque lógicamente la diferencia generacional es muy grande, ¿no? Pero las que ya están en la liga, por ejemplo, que son las peruanas, que usted tiene en lista, que usted nos habla de 28, ¿cómo va a hacer para desarrollarlas? Porque siempre trabajamos contra el tiempo. Ese es otro de los factores Porque yo creo que Perú siempre va con mucha prisa. Es decir, tú fíjate la que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, Perú, o todos consideramos que es un gran fracaso el que no nos hayamos clasificado para los Juegos Olímpicos, como si fuera un problema de los últimos 8 meses. No, es algo... Es decir, el problema de Perú es que hace 20 años que no se clasifica para unos Juegos Olímpicos. Es que hace, en el 98,
que no se clasificó al Mundial, 2002 quedó 17, 2006 quedó 16 y luego no clasificó en el 2010, 2014, 2018. Es decir, que la última medalla, es decir, el problema peruano viene de hace mucho tiempo, no viene de ahora. Lo que sucede es que creo que generamos expectativas de resultados basados en resultados anteriores. De acuerdo. Y no es justo para el equipo, porque tú puedes decir que es un gran fracaso si siempre te clasificas y un año no te clasificas. Claro. ¿Qué pasó? Entonces, por eso hay que enfocarlo con esa perspectiva. Y vuelvo a repetirlo, no quiero que suene como una justificación. Quiero que suene como que, ok, ese es nuestro equipo, no tenemos más, tienes razón. ¿Cómo vas a desarrollarlo? Pues trabajando con ellos. Porque la gente dice que yo no comparto, ¿no? Y me parece cruel y me parece poco lógico decir que saquen a todas. O sea, tú no puedes pretender que voten a todas porque no tienen corazón. Un montón de cosas crueles. El que no principal tienen... error, y disculpe si por ahí digo algo que no es, pero le pregunto a usted, el principal error, creo yo, es estar cambiando técnicos todos los años Gino, por malos resultados. hemos tenido Ese más de 15 entrenadores En los desde el últimos año 20 2000 hasta el año 2019. En 20 años no se puede tener. Más de 15. Yo le pregunto, profesor Hervás, si conoce la realidad de otros países, de otras selecciones, si ha escuchado de algún país que ha cambiado 15 técnicos en 20 años. Pues no. No, es decir, digamos que de alguna forma la profesión de técnico es siempre de alto riesgo, pero entendemos que en Perú es mucho más. Es decir, bueno, ok. Pero yo creo que es no tener clara cuál es la idea de lo que tú quieres hacer. Uno tiene que ser fiel a la idea y darle el espacio y el tiempo que necesita. Si los resultados no vienen, obviamente siempre hay que mover algo y normalmente se mueve el técnico. Eso es algo que nosotros asumimos. Pero si tú lo metes en plazos temporales, es decir, si tú crees que alguien con 8 meses de trabajo, con un grupo como el nuestro, Nuevo, va a poder darle la cara, la vuelta completamente al equipo y de repente ganarle a Argentina o ganarle a Colombia, que lleva trabajando también mucho tiempo con el mismo, pues es un poco como vender algo que no es cierto. Yo creo que hay que confiar en las chicas, creo que hay que confiar en la idea, creo que hay que intentarlas hacer llegar lo más alto que ellas puedan llegar. Y en esa medida, tal vez haya un equipo que siga siendo más fuerte. Bueno, es decir, ¿qué vamos a hacer? Si Argentina consigue mejores jugadoras, si Argentina trabaja tanto como nosotras y tiene más experiencia competitiva, pues tendremos que seguir trabajando, no queda otra. Pero desde luego con la idea muy clara, que yo creo que es partir de una realidad que estamos viviendo hoy y ver la evolución del equipo hacia el futuro. No queda más, porque el resto es prisas, tensión y grandes decepciones. Pero mira, yo entiendo todo lo que usted dice y tratamos de asimilarlo. Nosotros se sabe que siempre de la mejor manera, con la mejor vibra, porque queremos que esto crezca. Pero ¿no siente que a las chicas también de alguna forma les están... tienen poca hambre de desarrollo? O sea, se palpita que, o sea, por ejemplo, ha habido oportunidades en las que hemos escuchado que por ahí alguna ha podido salir al extranjero que no lo ha hecho porque de alguna forma están en su zona de confort. O sea, yo no hablo porque sienta que ellas no puedan mejorar. Creo que todas las jugadoras que están entregadas a unas 7 o 6 horas de entrenamiento pueden mejorar, ¿no? Pero el trabajo, por ejemplo, hablaba hace un rato de la parte física, porque una jugadora puede desarrollar físicamente de forma individual, no solamente en el grupo o lo que te da tu federación. Tú sola puedes desarrollar. Mire, usted conoce a Yesenia Uceda. Yesenia Uceda es una jugadora que tiene más de 35 años y está súper trabajada porque ella se preocupa por su cuerpo. Entonces, a eso vamos, ¿no? El tema de que ellas quieran desarrollar de forma individual como para después en el colectivo funcionar mejor, eso es lo que a mí me preocupa, que yo sienta que el equipo no lo tiene. Que no hay hambre. Eso, no hay hambre. No hay Entonces, hambre. eso sí, ¿y cómo motivamos a que las más chicas sí la tengan, que cambien ese chip? Porque necesitamos gente que tenga ganas de ganar. Ahora, dándole las armas, la federación tiene que darle las armas necesarias, ¿no? Lógicamente, no por arte de magia. Le sumo algo antes de que responda el profe. Es ya la última, sí, porque pero lo que pasa es que de hecho el tema da para un montón, ¿no? Y le sumo algo importante, o sea, y lo hablábamos en la pausa, y lo decía yo al inicio del programa, o sea, a mí me preocupa lo que he visto en el preolímpico porque las jugadoras nacionales que militan acá en el Perú, porque solamente estaba Ángela y la Choco que militan fuera, acá les alcanza con poco en la Liga Nacional. Entonces, estar en esa zona de confort, el no exigirse y el enfrentarse a las nacionales, o sea, están estancadas. Claro, pero tú fíjate, ahí hay algo que yo creo que se debe cambiar y es una característica muchas veces del voleibol peruano. Las jugadoras juegan porque las obligan o juegan porque quieren. Es decir, las jugadoras crecen y entrenan porque las obligan o porque creen en ello. Yo a ello les insisto mucho, les digo, aquí no estáis obligadas, aquí la que no quiere estar se puede ir a su casa. La que se quede tiene que entender que el equipo para crecer necesita que ella crezca y si ella no se compromete con esa idea, no puede crecer el equipo. Ese es el trabajo de enseñar a cambiar la filosofía de un equipo.
Es decir, nosotros jugamos por el equipo y necesitamos crecer porque ese es nuestro compromiso con el equipo. Las que consigan hacerlo se mantendrán dentro del grupo y las que no lo consigan irán saliendo. Todo tiene un plazo. Por eso los procesos de renovación no son inmediatos. Es decir, tú vas determinando qué jugadoras tienen las características que tú buscas y las que no, pues irán saliendo. Y al final tendremos un equipo. Pero esa forma de entrenar a las jugadoras, haciéndolas responsables de su propio rendimiento, haciéndolas conscientes de la importancia de su crecimiento y haciéndolas valorar... Profesionalizarse, ¿no? Profesionalizarse, que es un concepto muy personal y no muy obligado, porque la gente se profesionaliza por dinero, pero es una convicción y un compromiso personal, es la clave. Pero eso hay que transmitirlo y hay que enseñarlo. Profe, siempre nos quedamos con ganas de seguir conversando. Siempre nos quedamos con ganas, pero ya el tiempo nos dice que tenemos que hacer un corte. Regresamos porque tenemos más en Zona de Ataque. Gracias, profesor, por su presencia y que no sea la última vez que nos visite.